Bueno, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Me toca platicarles, me toca tratar de dar el mensaje. ¿No está un poquito alto? Lo sentí un poquito. Sí, a lo mejor soy yo. Muy cerca de mí. ¿Está mejor? Está un poquito mejor ahí, ¿no? Bueno, saben ustedes que hemos estado en el tema de platicar acerca de preguntas difíciles que de repente le han hecho a Jesús y que nosotros también tenemos esas preguntas a veces, ¿no? Pero antes de arrancar y entrar en el tema, vamos a hacer una oración, si me permiten. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de venir ante ti, presentarnos y pedir perdón, pedir que nos ayudes a entender cómo nos desviamos, a lo mejor durante la semana, durante el mes, durante el año, pensando en otras cosas, pensando en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en las cosas que no me hacen sentido a veces. Te pedimos perdón, ayúdanos a abrir nuestra mente, nuestros oídos espirituales para lo que tú quieras enseñarnos el día de hoy. Que no sea yo hablando, sino que seas tú. Y te pedimos, Padre, tu ayuda y crecimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, como estábamos platicando, hemos estado en esta serie de cuando le hacen preguntas difíciles a Jesús. Y de hecho, fíjate, ahorita me estaba llamando la atención lo que decía Caleb en la canción. ¿Dónde quedó Caleb? Acá está. Me gustó mucho porque cuando estaba preparando el tema, pasé por ese episodio, por esa parte donde él dice que tomemos nuestra cruz. No lo usé para mis notas, pero una cosa que me gustó mucho, que estaba yo leyendo ahí, y me quedaba pensando porque ese tema es bien interesante, porque sí es cierto que van a venir momentos difíciles al seguir a Jesús. Y entonces cuando él dice, tomen su cruz, definitivamente nos está diciendo, le van a venir cosas, pues aguanten, ¿no? Pero también hay otra parte, porque lo que me gusta mucho de Dios y de la Biblia es que cada vez que leemos algo, de repente lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y te revela cosas nuevas, ¿no? Sobre el mismo pasaje. Y había una cosa que me llamó la atención de ese pasaje cuando dice que tomen nuestra cruz, es nuestro propósito. El propósito de Jesús era venir, enseñarnos y ser muerto en la cruz. Ese era el propósito de él. Si se dan cuenta, siempre que hablaba de yo soy el Mesías, vengo a dar salvación, crean en mí, sepan que soy yo y daré vida al ser muerto yo. O sea, él traía bien claro cuál era su propósito en la vida. Entonces también cuando habla de tomar su cruz, nos está invitando primero a saber que van a haber tiempos difíciles, como le tocó a él con la cruz, pero también a estar muy atentos a cuál es nuestro propósito, dónde están nuestros dones, dónde somos fuertes para ayudar precisamente en la obra de Dios. Y eso fue lo que él hizo precisamente, ¿no? Pero me gustó mucho porque digo que me lo trajo también cuando estaba yo estudiando para esto. Y hoy vamos a estar hablando de Juan 9, capítulo 9, del 1 al 12. Si quieren buscarlo, y mientras lo voy leyendo, y dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y esto es bien interesante, ¿no? Porque pues tenemos esta idea, ¿no? De que a veces si hacemos algo mal, pues nos puede pasar algo malo. Y es verdad. El mismo Jesús también le dijo en otra ocasión a otra persona, le dijo, dice, ya te sané, ve en paz y no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. O sea, sí es verdad que si estamos equivocados en la zona, yéndonos por el lado que no debe de ser, sí nos pueden acontecer situaciones. Pero no es siempre así. O
sea, el tema es, el error estaría en pensar que porque yo estoy pasando por una situación hoy, es que pequé. Y lo pensamos nosotros mismos o lo piensa la gente, ¿no? O sea, pueden decir, oye, es que mira lo que le pasó a Arturo, seguro andaba haciendo alguna situación por ahí ¿no? Seguro andaba en malos pasos. Y eso es una doctrina que hoy todavía tenemos, porque en cierto modo es verdad, sí es cierto, que si estamos haciendo cosas equivocadas es probable que nos toque, que Dios nos dé una reprimenda y nos pase algo, pues para que podamos regresar a Él. Y aparte recuerden, el pecado, la paga del pecado es muerte. O sea, el pecar siempre va a traer alguna situación mala para nosotros. Sin embargo, en este contexto de que los discípulos le estaban preguntando a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él para que naciera ciego o sus papás? Porque si nació ciego, pues como que él, estaba medio difícil que hubiera sido su pecado de él para que naciera ciego, pero estaba ahí como la duda, ¿no? ¿Quién fue el que hizo mal aquí entonces, ¿no? Para que saliera así. Continuemos, dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo. Perdónenme, a ver. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no lo sé. De entrada les voy a hacer una pregunta, a ver qué tanto de repente, recuerden que tenemos una regla, cuando suene algo raro hay que ponerle atención, ¿no? ¿Qué significa Siloé? Es como Lo acabo de leer. No, ese es el tema. A mí me pasa lo mismo, tengo que leerla a veces 3, 4 veces para captar algo nuevo. Fíjense cómo dice, bien interesante, dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces, Siloé, dice traducido, se llama enviado. ¿Quién es el enviado? Jesús. Entonces, fíjense toda esta simbología que Jesús utilizó con la persona ciega para platicar acerca de la salvación. Siempre Jesús está hablando de la salvación, ¿no? Dice, escupió, hizo lodo, se los ensució. Entonces, cuando uno tiene los ojos todos sucios, no podemos ver bien. Y le dice, ve y lávate a Siloé. O sea, ve y lávate con el enviado, conmigo, con Jesús. Bueno, no conmigo, con Jesús me refiero, ¿no? Y entonces el ciego va, hace ese simbolismo y regresa viendo. Entonces, cuando nosotros aceptamos que Jesús es el Salvador de nosotros, nuestros ojos pueden volver a ver. En esta parte de la historia es bien bonita, no la vamos a leer ahorita porque vamos a reflexionar en otras cosas, pero si los encargo de tarea, leanla completa. Después de esto van y se hace todo un barullo con la persona que recupera ¿vieron cómo terminó lo que estábamos leyendo? Decía, fíjese esto, dice, unos decían, él es, dice, y otros, a él se parece. A lo mejor no es, porque pues, no creo, pues, ¿cómo va a ser que se sanó, no? Y él decía, yo soy.
O sea, todo el mundo se armó un relajito y luego hasta le preguntaban, oye, ¿y cómo fue que recuperaste esto? Y ahí viene la enseñanza otra vez. Fíjense, si no estamos atentos cuando Jesús nos está enseñando cosas, no captamos los simbolismos. Dice, y él respondió y le dijo que ya estaba predicando, ¿no? De una manera simbólica. Solamente escuchaban los que tienen oídos para oír. Los que escuchaban decían, pues no entiendo nada, ¿no? Se respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé. Si no supiéramos lo que es ve a Siloé, si las personas en aquel tiempo no sabían que la palabra Siloé significa el enviado, pues ya estaban perdiendo también el simbolismo que Jesús estaba creando al haber sanado a esta persona. ¿Y saben qué pasa después? Se hace todo un baruco porque se meten los fariseos. Y, a ver, ven para acá, ¿cómo recibiste? Tú no eres el que estaba ciego, ¿no? Que sí soy. ¿Y cómo recibiste? Y se los repite. Pues Jesús me dijo que fuera y me puso lodo y fui que me lavara con el Siloé. Y los fariseos, siendo gente bien entendida, no entendieron ese simbolismo, no lo vieron. Al contrario, seguían insistiendo. ¿Pero quién fue? ¿Y cómo fue? Y terminan peleándose con el cuate y diciendo que están llenos de pecado y que quién sabe qué. O sea, de hecho, vuelven a tomar el tema de ese. Le dicen, tú nos vas a venir a decir a nosotros si tú estás lleno de pecado, porque si nació ciego es que está lleno de pecado, ¿no? Entonces los fariseos tenían esa doctrina también. Pues, si naciste ciego, ya olvídate, compadre, de entrada pues no eres nadie para nosotros, ¿no? Ahí tienes una consecuencia de lo que eres, ¿no? Pero entrando en ese tema, y ahorita vamos a regresar a este pasaje, hay una situación en la que Jesús, yo creo que Jesús lo que estaba tratando de, pienso que Jesús lo que estaba tratando de hacer ver era que esa forma de pensar era equivocada. Y les voy a platicar una parte donde también sucede lo mismo. ¿Se acuerdan de Job? Del señor que... si no se acuerdan de Job, les digo rápidamente, Job era un cuate que era justo. La Biblia dice que era una persona justa, que estaba bien dentro de la voluntad de Dios. Y luego hay una historia ahí un poquito simpática porque se presenta el diablo con Dios y le dice, sí, pues es que este cuate te alaba porque tú nada más, pues tú lo tienes bien protegido, ¿no? Y lo tienes muy prosperado también, o sea, pues no, si no le pasa nada, pues te va a estar alabando, claro que sí. Entonces dice, deja que le haga yo algunas cosas para que veas cómo te va a maldecir. Y entonces va, le dice Dios, ok, nada más no lo toques, no le hagas nada. Y el diablo va y pierde todo su negocio, pierde todo, o sea, sus casas, su dinero, se mueren sus hijos, todos sus hijos se mueren. Y él, lógicamente, empieza ahí todavía estaba muy bien, decía, aquí Dios dio, Dios quitó. ¿Te acuerdan de esa frase? La han escuchado muchas veces. Él seguía alabando y diciendo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Y él se mantuvo así, hasta su esposa le decía, ¿sigues todavía alabando? A lo mejor maldice a Dios y muérete. O sea, ya estaban en una situación bastante fea, ¿no? Y luego regresa el diablo con Dios y le dice, bueno, sí, es que te sigue adorando porque no lo has tocado a él. Deja que lo toque a él para que veas. Eso queda adelante, tócalo. Pero no le quites la vida, no lo mates. Y va y le mete una enfermedad, ¿no? Y el cuate empieza con una rasquiña y está, pero, o sea, ahora sí lo tocó a él, ya está. No nada más le quitó lo que tenía y sus seres queridos, también sufrió enfermedad, dolor, y aparte una rasquiña. Era una cosa en que el cuate se rascaba y no se le quitaba. Entonces pueden imaginar toda esa desesperación de Job, ¿no? Llegó un momento entonces que se empezó, no sé decir que a quejar. Dijo, oye, espérame, Señor, ya te tengo a ti de enemigo, ¿qué pasa aquí? Si yo he sido fiel a ti, yo he estado haciendo bien las cosas, ¿cómo es posible que me está pasando todo esto? Pero nunca maldijo a Dios, ¿ok? Siempre nada más estaba como cuestionando, como diciendo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y no captaba, o sea, y seguía en ese tema. Y, como siempre sucede cuando alguien está mal, pues llegan unos cuates a consolarte, ¿no? Y llegan precisamente unos amigos de Job, y son 3 de ellos. De hecho, llegan 4 de ellos, pero 3 son amigos y el otro es como un acompañante, vamos a decir. El primero tenía el nombre de Elifaz. Y si ustedes leen el libro, eso es un poquito cansado porque tiene una... Pues la forma en la que está escrito está un poquito romanticona y entonces se pierde uno en, bueno, ¿qué está tratando de decir este cuate, no? Pero
tratando de resumir todo lo que Elifaz decía, básicamente Elifaz le dijo a Job, yo creo que el sufrimiento que tú tienes es por una causa moral. O sea, alguna tontería hiciste y por eso estás sufriendo lo que sufres. Le dice a Job que ningún inocente le pasan cosas malas. Y que si está sufriendo seguro es porque ha pecado en algo. Después viene y dice, él usa mucho este asunto de el justo prospera y el malvado sufre. ¿Ok? Eso es lo que Elifaz le decía a Job. Luego hay un diálogo ahí muy largo de todo un capítulo, hay varios capítulos en los que se están peleando entre ellos dos, ¿no? Elifaz le dice sus cosas y Job contesta, no, espérate, yo no estoy de acuerdo con eso. Realmente vale la pena que lo lean completo. Luego hay otro, y luego empiezan a discutir, y todos, y Job siempre dice, no, yo no he hecho nada malo. A mí no me puedes decir que yo he pecado. Yo no he hecho nada que valga lo que me está pasando. Después, Bildad es otro cuate que aparece amigo de... Dice, pero sí, que ¿para qué quieres amigos así en la vida, no? Desaparece este cuate y le dice que Dios es justo. O sea, él dice, Dios es justo y que no puede castigar a quien es inocente. Dice, entonces siguen argumentando en el tema de te están castigando y Dios es justo, no va a castigar a alguien que no se la merece. Argumenta que los hijos de Job murieron por sus pecados también. O sea, si se murieron todos, pues alguna cosa hicieron mal, ¿no? ¿Se acuerdan lo que luego muchas veces nuestros gobiernos en México dicen? Bueno, es que se están peleando entre ellos. ¿Y sabes qué hacemos todo el pueblo? Entonces no hay problema, pues son puros narcos los que están peleando entre ellos. O sea, nosotros mismos reaccionamos pensando, bueno, si son malos contra malos, que se maten entre ellos, ¿no? O sea, pensamos, tenemos en el fondo de nuestra mente, estamos pensando ese tipo de cosas, ¿ok? Y luego Bildad también le dice, busca a Dios, dice, para que Dios te perdone y puedas recuperar su favor, ¿ok? Y luego hay un tercero que se llama Sofar, y él básicamente le reprocha a Job de su queja, porque Job se está quejando. Dice, y sí habla feo Job, o sea, de repente sí dice cosas muy fuertes, pero no maldice a Dios nunca. Pero sí le dice cosas fuertes, dice, te tengo de enemigo, ¿por qué la has agarrado contra mí? O sea, ¿qué hice yo, no? O sea, sí le empieza a hablar un poquito fuerte a Dios, pero no lo maldice, o sea, no le falta el respeto ni peca contra Dios. O sea, se mantiene justo. Seguro pecó, ¿no? Porque también pelearse con Dios no es muy santo, pero al final Dios permite que de repente, digamos, vaciemos nuestro corazón de lo que estamos sintiendo, ¿no? Sí, siempre y cuando mantengamos esa autoridad de Él y ese respeto que debemos tenerle al Creador del universo, ¿no? Entonces tengamos que tener cuidado. Sí vale hincarse, tirarse al piso y decirle, Señor, me siento así, estoy viendo esto, me está pasando esto, ¿qué onda, no? Sí se vale. Bueno, y después dice, le reprocha a Job de su queja y lo acusa de hablar sin entendimiento. Ahí hay un poquito de verdad. Afirma que Job merece aún más castigo del que ha recibido. O sea, todavía deberías recibir más, compadre. Cree que Dios es justo y que Job debería reconocer su culpa y callarse. Pues suena lógico también, ¿verdad? Dentro de esta forma de pensar humana que tenemos de, es que si hiciste mal te toca, porque yo siempre pensamos así, ¿verdad? Luego discutimos mucho, Jackie y yo, es que, bueno, es que si haces tal tarugada, pues te va a pasar. O sea, sí tenemos esa como causa y efecto. Y en cierta forma es verdad. El tema es que no estamos hablando de los propósitos de Dios. Estamos hablando de causa y efecto. Una cosa que vivimos en la tierra normalmente. Pero no estamos hablando, pero si usamos causa y efecto para aplicarlo con Dios, entonces pecamos porque estamos desviándonos del propósito de Dios. ¿Se acuerdan lo que significa pecado? La palabra pecado. ¿Saben eso? ¿Saben de dónde viene la palabra pecado? No me acuerdo exactamente de la palabra, pero es en griego. Pero esa palabra en griego para decir pecado significa fallarle al blanco. Era cuando agarraban un arco y tenían así el target, ¿no? ¿Cómo le llaman? El objetivo. Y entonces le disparaban así
Y si no le pegabas en el centro, pecaste. O sea, no le diste, tenías que irte en este caminito y te fuiste para acá. Eso es pecar. Quiere decir que si yo ahorita me voy con una vieja por ahí, definitivamente estoy fuera de lo que del propósito de Dios para mí, ¿no? Con mi matrimonio. Pero también está el tema no nada más de algo tan obvio como eso. Si yo ignoro a Dios en mi vida, por muy buena persona que yo sea y fiel que yo sea, estoy pecando, porque no estoy con Él. ¿Me entienden? Entonces el tema es el punto de que no todo lo que nos pasa está necesariamente relacionado a algo que nosotros hicimos. Hay un propósito. Después, aquí se pone bien interesante. Hay una cuarta persona, se llama Eliú. Pero Eliú es bien interesante porque es joven. Entonces, estos ancianos, que son los tres que yo les dije, y Job, que también era ya relativamente grande, pues está este jovencito escuchando lo que están discutiendo y de repente dice, no me suena lo que están diciendo estos viejos. O sea, ¿qué onda con estos cuates, no? Y fíjense lo que les dice. Dice, cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. O sea, este chavo joven se dio cuenta que estaban equivocados y se enoja en ira, se encendió en ira contra Job. Y le dice, oye, ya párale, o sea, está bien que estabas bien, pero tampoco aquí como que tú más que Dios, no. Dice, y Eliú había esperado a Job, asimismo se incendió en ira contra los otros tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. O sea, fíjense, el mismo joven se da cuenta que los viejitos estos estaban tarugando con sus argumentos, y se enoja con ellos también. Y respondió Eliú, y dijo, yo soy joven, y vosotros ancianos. Por tanto, he tenido miedo y he temido darles mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Estos cuantos están medios viejos, seguro saben lo que van a decir, ¿no? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios de mucha edad ni los ancianos los que entienden este tipo de cosas. Bueno, se enoja, ¿no? Entonces llega y dice, ¿por qué contiendes contra él? Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Está hablándole a Job de Dios, ¿no? Dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. O sea, el mismo joven, este cuate, se llena del Espíritu Santo, regaña a estos cuates, le dice, ustedes todas las babosadas que están diciendo no van por ahí, y tú tampoco, Job, que mira que te sientes muy justito y aunque no seas, no eres más que Dios. No puedes estarle discutiendo a Dios lo que Dios hace. Dios es el Todopoderoso, es soberano de su creación y de nosotros. Eso es lo que le está diciendo Eliú, ¿no? Y luego, Eliú básicamente habla de Dios y pues lo enaltece, dice, él no tiene por qué, ¿ok? Y sucede algo bien interesante. Después ahí me voy a brincar un poquito el libro, vale la pena también que lo lean ese, bueno, vale la pena leer toda la Biblia, por supuesto. Pero después de que habla Eliú, Dios le habla a Job y empieza como a ver, dime tú quién eres, ¿no? O sea, porque estás hablando muy acá, a ver, explícame, ¿cómo fue que se creó la tierra? Y cómo, o sea, le pone unos ejemplos diciéndole, ¿tú qué sabes de lo que yo hago, no? O
sea, no puedes ponerte a mi altura para exigirme de saber por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo. ¿Ok? Y luego pasó algo bien interesante, y esa parte a mí me llamó mucho la atención para el concepto de lo que estamos hablando el día de hoy. Dios se enoja con los amigos de Job, no con Job. Muy interesante. A mí me llamó mucho la atención porque Job también estaba pecando, más o menos, ¿no? O sea, estaba discutiendo mucho con Dios, ¿no? Pero no peca al no faltarle el respeto a Dios, al no hablar mal de Dios. Y los otros cuates, Dios se enoja con ellos por la forma en la que están hablando de Dios. Dicen, si tú pecaste, entonces está pasando eso. Están diciendo, Dios lo que hace es que cuida muy bien a los que se portan bien, pero a los que no se portan bien les va mal. Eso es lo que están diciendo estos cuates, están hablando mal del carácter de Dios, porque Dios no trabaja de esa manera. Entonces se enoja con ellos, entonces les dice que les dice, ¿sí? Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto habéis hablado de mí con rectitud, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues, ya después van y hacen de los sacrificios, y Job le pide a Dios que los perdone, y los perdona. Pero bien interesante, dice, vayan con Job y pidan que ore por ustedes, porque de cierto a él sí lo voy a escuchar, para no trataros afrentosamente. O sea, Dios sí puede mandar castigo de repente si hacemos tonterías, pero no es el motivo de todo lo que pasa en la vida. No siempre es así. ¿Ok? Bueno, y después, el tema aquí es que esto es a mí lo que me ayudó de comparar Job con lo que estábamos leyendo de la persona ciega, es que los apóstoles seguían pensando de esa manera. ¿Quién pecó? ¿Los papás o él para que naciera ciego? Sigue pensando en lo mismo, sigue creyendo. La gente, tenemos toda esa doctrina y hoy en día todavía la pensamos mucho así. Básicamente Jesús responde pues, de una manera en la que pues, no nos dice claramente por qué le está pasando eso, por qué le pasó eso al ciego. Sin embargo, nada más dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo pensaría, y después va y lo sana, ¿no? Y se hace todo un asunto. Entonces, fíjense, usó la situación que tenía este ciego para mostrar su poder, para mostrar su autoridad como el elegido, para enseñarnos una alegoría de la salvación, al decir, tiene que quitarse el lodo de los ojos viniendo a mí, hay que ir a lavarse con el enviado, para que podamos ver. Y al poder ver, entonces tenemos salvación. O sea, Jesús estaba enseñándonos de una manera bien simbólica que el plan de salvación que Él tiene. ¿Okay? Lo interesante del asunto es cómo se esparció ese simbolismo con todos los que estaban involucrados ahí, con los fariseos, con la gente. Yo no sé cuántos habrán captado el simbolismo, o si estaba planeado para que lo viéramos nosotros después en la Biblia, no lo sé. Pero al final había un propósito de por qué estaban las cosas así. Ahora, una vez escuché a una persona que decía, es que el ciego nació así para cuando Jesús viniera entonces lo pudiera sanar. Ay, suena medio feo para el ciego, ¿no? O sea, toda la vida ciego para que Jesús se pudiera lucir. O sea, no suena muy bien. Definitivamente no creo que vaya por ahí tampoco, sino que había ciegos para entrar para arriba en aquel tiempo. Había muchas enfermedades. Solamente tomó a uno de estos ciegos y le dio propósito. Yo estoy seguro que, fíjense lo que dice aquí, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Se acuerdan de la parábola esta del buen samaritano? ¿Se acuerdan que le dice, un fariseo, no sé si era fariseo o quién era, pero lo estaba como probando y le dice, ¿cuál es el mandamiento más importante para que yo sea salvo?
Dice, bueno, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el guate, para tratar de justificarse, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces le dice toda una parábola ahí en la que unos sacerdotes que roban a una persona y lo dejan todo golpeado, y pasa un sacerdote por ahí, y pasa un escriba, y pasa pura gente así como buena, en teoría, de acuerdo a la estructura que había en aquel tiempo. En ese tiempo él estaría hablando de, y pasó el pastor, y pasó el diácono, y pasó el elder, y nadie lo peló al pobre señor ¿no? Y al final llega un samaritano que en teoría no tendría ni por qué, porque los despreciaban en ese tiempo a los samaritanos, y él sí le da amor a la persona. Yo estoy seguro que parte de las obras de Dios es que tenemos que tener cuidado de la gente que tiene problemas. Es lo mismo que las obras de Dios es, si nosotros agarramos el amor de Dios y yo voy y ayudo a un ciego, pues estoy manifestándole también el amor de Dios a esa persona, ¿no? O si voy y ayudo a alguien que tiene un problema, no sé, no tiene que ser un ciego, puede ser cualquier cosa, una situación emocional, una tragedia en la familia. Todo este amor que tenemos, que sabemos que tenemos que ir a consolar a otras personas. ¿Se acuerdan? En otras pláticas hablamos del tema del consuelo, de que Dios nos entrena para que nosotros luego demos consuelo a otras personas, de acuerdo al mismo consuelo que nosotros hemos recibido en situaciones similares. Esas son obras de Dios. Cuando yo utilizo el consuelo que Dios me dio a mí sobre una situación y voy y se lo platico a otra persona para que trate de salir adelante también de su problema, estamos haciendo la obra de Dios también. Entonces, cuando Jesús dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, definitivamente hablaba del hecho de que él iba a devolver la vista. Pero también estaba hablando, no nada más de ese ciego en particular, sino de toda la gente que está en necesidad. Nosotros mismos, cuando estuvimos en necesidad, alguien nos ayudó, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucho el tema de recordar que las obras de Dios precisamente es cuando nosotros pasamos este tipo de enseñanzas a otras personas. Había una interpretación del buen samaritano, decía, lo robaron y lo dejaron desnudo. Y esa desnudez, algunos pastores la atribuyen a que no conoce de Dios. Entonces, porque estás desnudo. Si tú no conoces de Dios, estás desnudo, estás vulnerable. Y el buen samaritano vino y lo cuidó y gastó dinero, lo llevó al mesón, y todavía le dice al del mesón, hey, si hace falta lana, no te preocupes, yo te lo voy a pagar después. O sea, ¿qué está haciendo? Está invirtiendo sus recursos, su dinero, su tiempo en enseñarle la palabra a un desnudo. Entonces, como verán, las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sí, era el milagro que Jesús iba a hacer, pero ¿qué onda con toda la bola de ciegos y con toda la bola de cojos y con toda la bola de gente que está mal en la calle? Eso, ahí no está Jesús. ¿Cómo se va a manifestar la obra de Dios con esa gente? Por medio de nosotros. ¿Ok? Y entonces lo que estamos llegando a la conclusión es que cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿quién pecó? Él lo primero que estaba haciendo era tratar de decir, esa doctrina que tienen de causa y efecto, que la aplican para todo, no aplica en este caso. Porque puede aplicar en ciertas situaciones, pero en este caso no aplica. En este caso es para las obras, para que las cosas de Dios se manifiesten en él. Y entonces lo usa y le da salvación a ese cuate, ¿sí? Porque después viene con él, le dice, tú eres Jesús, sí, y dice, quiere, o sea, me reconoce, sí me reconoce, y lo acepta. O sea, él se salva también. Porque ahí no se ha salvado todavía, nada más le dice, le devuelve la vista. Va y hace todo el relajo y luego lo vuelve a ver y ahí es cuando le da salvación. Entonces, incluso sano no estaba salvo la persona esta hasta que no reconoció a Jesús como debía de ser. Entonces, como verán, esta situación de las preguntas difíciles que a veces no entendemos cuando las vemos, hay que estudiarlas. Hay que meternos. Cada vez que algo diga, ¿y eso qué era? No lo dejen ahí. Hay que rascarle un poquito más. Cuando algo suene un poquito raro, vamos a rascarle más. De eso se trata. Tenemos que ir a aprender más de la palabra e ir entendiendo. Yo estoy seguro que si este pasaje lo lee aquí don Anthony, segurito, tú vas a ver cosas que yo no vi. Y las obras
de Dios se manifiestan cuando tú vienes y me dices, oye Arturo, ¿te acuerdas lo que tú platicaste? Yo entendí esto otro. Y me enriqueces a mí también. Porque aquí los que nos paramos aquí al frente no es que sepamos más, no somos que no sepamos nada, no es cierto. No sabemos nada, estamos igual de tarugos, vamos a decirlo así. Necesitamos que la comunidad como estamos aquí nos entendamos y nos ayudemos mutuamente en todo para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Y ahí es donde entra la ayuda, ahí es donde entra no nada más la ayuda, sino cubrir al desnudo. Si yo no conozco algo y Anthony me lo enseña, me está cubriendo, me está ayudando. Entonces tenemos que volvernos expertos y entender de la palabra de Dios. Y eso fue lo que yo creo que Jesús quería que reflexionáramos cuando dejó esto en la Biblia, este pasaje. Así que bueno, creo que con eso terminamos el día de hoy. Hay una frase que me gusta mucho y me gustaría cerrarla con eso. La escuché de un pastor en línea que dijo y me gustó mucho. Dice, Dios es soberano y el hombre es responsable. A mí me estaba costando trabajo un poquito con tanto argumento del enemigo que hay en la calle. De repente uno se hace sus propias preguntas también. ¿Por qué la gente buena sufre? Mucha gente dice, yo no creo en Dios, porque yo no puedo creer por qué permite que pase esto a este niño. ¿Y cuántas veces han escuchado eso? ¿Han escuchado eso antes? Todo el mundo ha escuchado alguna vez, es que yo no puedo creer en un Dios que permite el sufrimiento que ese que está sucediendo ahí. ¿Ok? Y lo que estamos tratando de entender con este pasaje es, el sufrimiento tiene un propósito, tiene una situación, no a nadie le gusta. Pero si buscamos algo más allá que solamente echarnos la culpa porque pues yo la regué, incluso aunque no lo hubiera regado y estoy pagando algo, que sí puede pasar, no debemos centrarnos en eso de la causa y el efecto y solamente acusar a la persona, pues es que mira todo lo que estabas haciendo, cómo no te pasó, aunque fuera que sí fue un castigo de Dios, ¿de qué sirve concentrarse en eso? Es mejor precisamente, ok, ya lo fue, sí lo fue o no lo fue, o es nada más porque me tocó y ya, o porque sí hice algo mal, no importa. ¿Cuál es el tema? El tema es que me tengo que concentrar entonces en Dios, no en lo que yo la regué o si fue culpa mía o no fue culpa mía. Eso no tiene nada que ver, eso es lo del dedo acusador. ¿Han escuchado esa frase antes? A Dios no le gusta el dedo acusador. El dedo acusador puede ser así o puede ser así. Entonces, o me lo estoy echando a mí mismo y me estoy sintiendo mal yo también, que creo que lo que hice Dios no me lo va a perdonar nunca. O también estoy molestando a mis seres queridos con lo que ellos hacen mal. Entonces debemos de cuidar causa y efecto, es algo que a Dios no le gusta. Y busquemos entonces el propósito, busquemos la cruz que decía Don Caleb en la canción. Esa es nuestra cruz. Nuestra cruz no es el sufrimiento, sí va a haber sufrimiento, pero la cruz es el propósito que tenemos nosotros en nuestra vida personal. El propósito de Jesús era venir enseñándonos y darnos salvación muriendo en la cruz. Cuando Él dijo, tomen su cruz, nos está diciendo, ¿qué te toca a ti? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Dónde está tu propósito? Bueno, pues muchas gracias. Y hagamos una oración para cerrar. Señor Dios Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a entender que tú eres mucho más que solamente un Dios enojón que nos castiga por algo que hacemos mal. Entendemos, reconocemos y te pedimos perdón por los pecados que cometemos. Sabemos que sí hacemos mal, pero no queremos nada más hablar ligeramente de ti y queremos estar abiertos a entender tus propósitos, aun cuando estamos sufriendo una situación. Ayúdanos a saber que estamos cubiertos por ti, que tú serás el que vas a proveer siempre. No nada más dinero, sino entendimiento, crecimiento espiritual, crecimiento personal, crecimiento profesional. Ayúdanos a realmente todos los días levantarnos, pensar en ti, dedicarte el día y acordarnos todo el día. Ayúdanos a que lo hagamos para que no se nos olvide la importancia de que todos los días tenemos que estar contigo, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias. No sé si tenemos anuncios el día de hoy. No anuncios.
Pues no, bueno, el pastor la está pasando padre allá en Ensenada, creo, ¿no? Lo están entreteniendo muy rico por allá. ¿Tu papá no? Digo, el papá de Caleb. Iba a predicar el pastor allá, ¿no? Bueno, quién sabe, pero bueno, la está pasando bonita. Ya se lo merecía una vueltecita. Muchas gracias.